Así que el Padre, Dios Padre, envió a su Hijo Cristo a este mundo con un propósito. Y ahora el Señor dice, así como el Padre me envió a mí a ustedes, ahora yo los envío a ustedes para que continúen ese trabajo, continúen haciendo la obra. Y por eso, usando eso en mente, hemos estado analizando, y este sería el cuarto mensaje, a quienes el Señor Jesús fue enviado, a quienes Él fue, a quienes Él atendió, específicamente en su ministerio, de manera que nosotros tengamos un ejemplo acerca de a quienes también nosotros debemos de ir. Y esa es la idea general de esta serie. Hoy vamos a ver que el Señor Jesús fue enviado no solamente a individuos con ciertas características como hemos visto hasta ahora, sino que también fue enviado en general a multitudes, a multitudes. Y de eso vamos a estar hablando. Sabemos que definitivamente el Evangelio de Cristo es algo personal. O sea, ni tan siquiera una familia se salva completa cuando alguien de la familia acepta a Cristo. Así que mucho menos un barrio, o mucho menos una ciudad. Porque se convierta, por ejemplo, el alcalde de un pueblo a Cristo, no quiere decir que ya todo el pueblo es salvo, ¿verdad que no? Así que es algo personal, es algo individual. Pero la visión del Señor fue también ver a esos grupos como multitud y tuvo interés por salvar las cosas en grupo, en grande. Aunque es personal, pero su visión era abarcar en grande. Y vamos a ver, hermanos, en qué me baso para eso y vamos a ver cómo actuaba el Señor en ese sentido. Y vamos a ver en Mateo 9:35. Mateo 9:35. Que el Señor Jesús fue y buscó a esas multitudes. Él no esperó que fueran a Él. Fueron a Él cuando querían comer y llenarse la barriga, sí. O cuando tenían un enfermo y querían que el Señor lo sanara. Pero para la necesidad espiritual fue el Señor quien fue a ellos. Y vamos a ver ahí en Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este versículo hay varias palabras que expresan no una persona, sino grupos de personas grandes. Por ejemplo, cuando dice ciudades y aldeas, está hablando de lugares con muchas personas donde el Señor fue. Cuando dice sinagogas de ellos, así que donde ellos, el pueblo, las multitudes, la gente se reunían. Y también habla del pueblo, de la gente. Quiere decir que en el corazón de Cristo caben multitudes. Y Él está interesado en cada una de esas personas que conforman un pueblo, que conforman una ciudad, que conforman un grupo. Quiere decir, hermanos, que si nosotros vamos a imitar a Cristo, tenemos que reconocer que nosotros también, como parte de la iglesia de Cristo, hemos sido llamados a alcanzar multitudes, a alcanzar pueblos, a alcanzar, bueno, aquí la palabra aldea quizás no quepa, pero repartos o subdivisiones, etcétera. Hemos sido llamados para ver una necesidad en un grupo grande de personas y hacer algo como iglesia por ellos. Así que el Señor Jesús en su ministerio estaba ese amor por todos, igualmente debe ser cada uno de nosotros. Claro, sabemos y repito, el Evangelio es personal. Quiere decir que las personas son salvas cuando de una familia, de una forma individual, esa persona acepta a Cristo en su corazón. Quiere decir, se arrepiente de sus pecados, confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, lo acepta en su corazón y el Señor perdona a esa persona. Quiere decir que es uno a uno. Sin embargo, la iglesia tiene que estar enfocada igualmente que el Señor en multitudes y tener un plan para eso. El Señor lo hizo y nosotros tenemos que tener definidos también cuáles son esos grupos. ¿Cuáles son nuestras aldeas, entre comillas? ¿Cuáles son esos lugares donde como iglesia debemos de ir? Debemos de orar al Señor para que Él nos lo muestre y tener el valor de hacerlo. En el nombre de
el Señor. Ahora, en ese texto hay algo interesante también, y dice que Él es la palabra todas, refiriéndose a ciudades y aldeas. Quiere decir que no dejó a nadie fuera el Señor. Él, cuando fue por un pueblo, estaba pensando en todos ellos, todos los pueblos, todas las personas que están incluidas allí. Definitivamente es posible que habían ciudades de nivel cultural y preciosas, como era la ciudad de Jerusalén, donde habían personas preparadas, pero también estaban esas pequeñas aldeas de pescadores, donde la mayoría eran ignorantes, que no sabían ni leer ni escribir. El Señor no dejó fuera ni a los poderosos ni a los pobres, no dejó fuera a los sabios ni a los ignorantes. Todos ellos, para todo el pueblo, para toda ciudad, para toda aldea. Él no hizo distinción de persona a la hora de predicar el Evangelio, tampoco lo debemos de hacer nosotros. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para hacer distinción y decir el Evangelio no es para ellos? Y déjenme decirle que a veces por nuestra cultura, por prejuicios que tenemos, en nuestra mente, en algún lugar por ahí, queremos discriminar y dejar fuera a algunos. El Señor dice que no debe ser así. Él no lo hizo así. No sé si quisiéramos hacer un ejercicio aquí público, entre todos. ¿Están de acuerdo? Hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes, yo lo voy a hacer también, piense en la persona que usted cree que es la persona más malvada que exista. Que esté viva todavía, no que se haya muerto. Piense en el peor. Yo sé que algunos, como Roberto, ya sabe a quién están pensando. Tiene dos. Pero no, deja a uno fuera, en uno solo. Piense en esa persona. ¿Ya pensó? Ahora diga en su corazón, por esa persona Cristo también murió. ¿Se atreve a decirlo? Por esa persona que es lo peor que usted haya conocido, también Cristo murió en la cruz. En la palabra del Señor dice que Jesús vino al mundo para morir por él, por el mundo entero, no dejó a nadie fuera. Sabemos que hay una teología, no vamos metiendo en esa ahora, que enseña que no es así. Pero yo estoy convencido que Dios ha escogido o quiere escoger a todos, aunque Él sabe que pocos le van a seguir. Pero lo cierto es que Cristo vino a morir por el mundo. Hermanos, no dejemos a nadie fuera. Quizás usted tenga algo en contra de los borrachos, quizás tenga algo en contra de tal o de los adúlteros, de lo que sea. Y tiene eso en su mente, ese tipo de personas yo no lo quiero hablar, no le quiero acercar. A lo mejor esa es la persona que Dios le va a dar la oportunidad a usted de ministrarle. A todos, dijo el Señor. Estaba leyendo cómo el gobierno tiene que mantener actualizado el sistema de 911. Hay un equipo de personas totalmente full time trabajando en mantener actualizado ese sistema. Porque los sistemas de comunicación van tan rápido que ya no es, ahora es digital y no sé cuántas cosas nuevas, que si ese sistema se queda anticuado con el numerito como era antes, ya nadie se podía llegar a 911. De los celulares, etcétera. Quiere decir que hay gente estudiando para mantener eso actualizado. Hermanos, ¿quién tiene derecho al 911? Todos aquellos que están necesitados, que tienen un ladrón, que se le cayó algo en la casa, que están heridos. Hermanos, nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos el 911 espiritual de este mundo enfermo. Nadie está fuera. Todo aquel que está necesitado del amor de Dios, que está necesitado de la presencia de Cristo en su vida, que está atrapado en su pecado, tiene necesidad de Cristo. Y la iglesia es quien predica el Evangelio de Cristo. Más nadie predica el Evangelio de Cristo si no es la iglesia de Cristo, su propia iglesia. Por consiguiente, hermanos, hemos sido llamados nosotros para eso. Y ahí puse el 911 como ejemplo, pero la gran diferencia entre el 911 y la iglesia de Cristo es que las personas cuando están heridas o hay un problema en su casa saben que lo están y llaman. En el caso espiritual, los muertos espiritualmente ni se dan cuenta que van para el infierno y no llaman. Somos nosotros los que tenemos que ir a su necesidad, y eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús según el texto este que estamos estudiando, meditando?
¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús mientras andaba y caminaba todas las aldeas y ciudades? ¿Qué es lo que hacía? Dice ahí en primer lugar que Él enseñaba. Quiere decir que nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo tiene la obligación delante del Señor de enseñar. ¿Qué enseñar? ¿Qué cosa? Su palabra. En la enseñanza de su palabra, en el conocimiento de su palabra, es que las personas encuentran la verdad. La Biblia contiene la verdad, que es Jesucristo. Es palabra de Dios completamente, no es que contenga la palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero contiene el mensaje de la verdad. La verdad es Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, enseñamos esta palabra, las personas tienen una mente hecha por Dios para razonar y deben de entender la palabra, lo que la palabra enseña, que son pecadores, que están perdidos, que necesitan, que Cristo murió por ellos, que hay una oportunidad cuando aceptamos a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Dice también que enseñaba, dice la palabra que predicaba el Evangelio. Evangelio es la buena noticia. Generalmente las personas están tan desinformadas que primero tenemos que enseñarle la mala noticia y después presentarle la buena noticia. La mala noticia es que son pecadores y van para el infierno. La buena noticia es que alguien pagó por ese precio, se llama Jesucristo, y hay salvación si ponemos la fe en ese Cristo. Amén. Quiere decir que el evangelio significa una buena noticia, es la obligación de la iglesia ir por todo el mundo, a todas las personas, por lo que el Señor nos dio que conozcan, enseñada esa palabra y predicando ese evangelio, el evangelio de la oportunidad para toda persona. Todo tipo de persona puede recibir esta bendición, recibir esta buena noticia y tomar la mejor decisión de su vida. También dice, sanando toda enfermedad. Déjenme decirles, sabemos que nuestra iglesia no tiene esa costumbre y no creo que la vamos a tener, de hacer campañas de sanidad y que la gente venga aquí a ser sanadas. Pero sí creo esto, que nosotros estamos llamados a ser como Cristo y orar por los enfermos, presentarlos delante del Señor y pedir sanidad por sus enfermedades, en el nombre del Señor. Estoy convencido, hermanos, es algo que tengo ese convencimiento en mi corazón, que es una herramienta que no estamos usando como debemos, que debemos de salir a todo lugar predicando el evangelio, enseñando la palabra, pero también lo que hacía Cristo, sanando enfermedades, orando por los enfermos. No sabemos si el Señor los va a sanar o no, eso es poder de Él, pero orar por ellos y pedir sanidad. Hermanos, lea el Nuevo Testamento. En casi el 100% de las personas que fueron sanadas también fueron salvas. Algunos no. Algunos no. Pero en el nombre del Señor, si oramos por los enfermos, si el Señor quiere glorificarse para su gloria y sanar a un enfermo, el mensaje de Jesucristo va a ser poderoso allí y en esa familia. Bueno, de eso ya predicamos cuando dijimos que somos enviados a los enfermos, porque Cristo fue enviado a los enfermos. Y aquí estaba Él sanando toda enfermedad, dice, y sanando toda dolencia. Así que no se trata solamente de ir y predicar el evangelio y enseñar la palabra y orar por los enfermos, sino que hay otras dolencias que no son solamente físicas, principalmente son morales. Son esa carga de tristeza que tienen muchos. Son esos problemas emocionales en su mente, en su corazón, cargados con heridas que han recibido a lo largo de su vida. A veces hasta de su propia familia. Hay heridas abiertas, hay dolencias, hermano, que ninguna pastilla puede quitar, que ningún médico puede curar, pero que el poder del Espíritu Santo sí puede curar y sanar. Dolencias en el pueblo, descubrirlas y en el nombre de Cristo resolverlas. Algo que he aprendido a lo largo de los años es que Cristo es la medicina que cura todo. Y déjenme decirles, los médicos tienen ya ganada la batalla cuando por lo menos saben qué es lo que tiene uno. Eso es lo más difícil, pienso yo, descubrir qué es lo que tenemos. Y después ya saben la medicina para ese mal. Nosotros sabemos cuál es la enfermedad que tiene la persona sin Cristo. El vacío
que tiene la persona cuando no ha resuelto sus problemas con Dios. Hermanos, eso trae mucha dolencia, mucha carga, mucha desesperación. Y para eso hemos sido llamados nosotros, para llegar a ese pueblo. No es el mismo amor filial que sentimos por nuestros hijos, por nuestros padres, queremos darle un beso y un abrazo. Es el amor ágape, que es entrega, es tener compasión, es hacer algo por la persona que está necesitada, es tomar una acción. Él tuvo compasión de esa gente, Él no quiso hacerle un juicio. Y si alguien tiene derecho a tener un juicio era Cristo, no nosotros. ¿Verdad que sí? Él tenía derecho a hacer juicio porque es el Hijo de Dios, Él era perfecto, Él es santo. ¿Quiénes somos nosotros que también somos pecadores a hacer juicio de otros pecadores? No estamos llamados para ser jueces. Estamos llamados para predicar el Evangelio con la buena noticia de Cristo. Quiere decir que cuando vemos esa multitud debemos de verlos con los ojos de Cristo. Y tener compasión, tener misericordia, que eso es amor. Hermanos, ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el Señor fue enviado porque el Padre tuvo amor y compasión de nosotros. Ahora el Cristo nos envía a nosotros y quiere que lo veamos al mundo como el Padre ve al mundo y lo envió a Él. Que tengamos ojos no de juicio, sino de compasión. Ahora, ¿cómo dice el texto? Y al ver la multitud sintió compasión. No dice sintió, dice tuvo. Y yo creo que hay una gran diferencia. No se trata de sentir algo y tener un sentimiento. Se trata de tener algo y hacer algo. Hermanos, cualquiera tiene lástima por los que sufren. Pero no todo el mundo tiene la compasión que está dispuesta a ir donde está, poner sus manos, poner sus pies, poner su corazón con esa gente y ayudarlos. Ahí está la gran diferencia entre sentir compasión o sentir y tener, hacerlo. El Señor Jesús tuvo compasión y Él vio a esa gente y Él hizo algo por ellos. Él les enseñó. Él les predicó el Evangelio de Jesucristo. Y Él curó toda enfermedad y toda dolencia. Eso es misericordia. Eso es tener amor por las personas que están en necesidad. Así que vio y tuvo y actuó. Hermanos, tenemos que tener esos ojos también. Y debemos de tener esa compasión también. Hermanos, cuando una persona está sin Cristo, ¿qué es lo que tienen y cómo están? Dice, hermanos, que Él vio a esas personas como dispersas. Perdón, las vio como desamparadas. Las vio como desamparadas. Ahora usted dirá, bueno, ese es Cristo que lo sabe todo. Ahora, ¿cómo yo sé que una persona está desamparada o no? A lo mejor está en esa multitud y esa persona gana millones de pesos. A lo mejor tiene 3 casas. A lo mejor tiene una familia grandísima. Hermanos, cuando miramos con los ojos de Cristo, cualquiera persona que no tenga su fe en el Señor, no importa el trabajo que tenga, no importa el tamaño de su casa, no importa cuánto dinero tiene en el banco, está desamparada. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo falta en el corazón de una persona, nada que no sea Él mismo lo puede llenar. Esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa esperanza en que vive el cristiano, no le da el dinero del banco ni el trabajo que tiene. La da Cristo en el corazón de esa persona. Amén. Por eso nos sorprendemos cuando vemos personas enfermas que son cristianas y no han perdido su gozo. Y uno dice, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Saben qué le pasa a esa persona? Que como que su gozo no está basado en su salud, sino en Cristo. Cuando tiene a Cristo, tiene gozo, aunque tenga salud o no lo tenga. Cuando nuestro gozo, hermano, está basado en Cristo y no en el dinero, podemos tener dinero o no tener dinero y el gozo sigue ahí. Porque Cristo no se ha ido de ahí. Amén. Nuestro gozo está en Él. Y cuando Cristo falta, estamos desamparados. Es la única manera, hermanos,
de tener a Dios por Padre, como el papá que nos cuida y nos protege. Es cuando hemos puesto la fe en Jesucristo. Y el Señor las vio así sin Cristo, por consiguiente las vio desamparadas. Eso es mirar las cosas realísticamente, como son. Es el cuadro verdadero de las personas, de la multitud, de la gente, cuando no tienen a Cristo. Están desamparadas. Dice que están como ovejas sin pastor. Quien no tiene a Jesús está sin pastor. Él es el pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el pastor que es agua para vida eterna, es la luz verdadera. Él es el pan de vida que alimenta a su pueblo. Si falta Cristo, falta ese pan, falta esa luz, falta esa agua, falta lo más importante. Están desamparadas, están dispersas, están sin pastor. Y esa es la realidad que conmovió a Cristo a tener compasión de esa gente. Y ahí donde estaban ellos, a toda ciudad y pueblo, a enseñarles, a predicarles, a sanar dolencias y enfermedades. Y cuando vio eso y hacía eso, lo atendió. Tomó acción. Cuando ponen esos anuncios en la televisión y ponen esos niños enfermos y todo eso, uno puede tener lástima por eso y cargar su corazón, pero cuando hay compasión uno hace algo. Uno hace algo para aliviar esa carga. Y el Señor lo hizo. ¿Qué dicen los versículos ahí? 9:37 hasta el 10:1. 9:37 hasta el 10:1. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que Él lo hizo, pero Él también pidió a sus discípulos que oraran por más obreros. Hermanos, si nosotros miramos con los ojos de Cristo el lugar donde estamos, específicamente la ciudad de Atlanta o el lugar donde vivimos, podemos ver una gran multitud, hermanos, que nosotros solos no podemos, pero sí podemos hacer nuestra parte. Y qué bueno es saber que podemos ser nosotros esos obreros y que podemos orar por más obreros. Miren, hermanos, la única forma que moralmente delante de Dios podemos pedir ayuda es si nosotros estamos haciendo nuestra parte. Honestamente, vamos a ser honestos. Decirle al Señor, Señor, manda obreros para Atlanta, yo vivo en Atlanta y no estoy haciendo nada por Atlanta. Eso es hipocresía, hermanos. Perdónenme. Eso es hipocresía. El que pide ayuda es porque ya está trabajando, ve que no puede solo y pide ayuda. Quiero refuerzo. Pero muy sentadito, mande ayuda para que trabajen y yo sigo sentado. Eso no fue lo que hizo Cristo, ni es lo que debemos de hacer nosotros. El Señor nos ha puesto en un lugar donde hay multitudes. Ahí en la internet entré en una página web que tiene que ver con el censo. Y puse un círculo alrededor de nuestra iglesia en un área de 10 millas, nada más que 10 millas, alrededor de nuestra iglesia. Me quedé sorprendido que en 10 millas alrededor de nuestra iglesia hay algunos pueblecitos que están enteritos allá adentro y otros más grandes que hay parte. Alrededor de 10 millas de nuestra iglesia está parte de la ciudad de Decatur. Está prácticamente completo el pueblo de Avondale State. Hay parte de Clarkston, Lithonia, Pine Lake, Redan, Scott Lake, Stone Mountain, Conley, Ellenwood y Atlanta. ¿Cuántos pueblos cité ahí? Un grupo.
2.095.939 personas. 2.095.939 personas. Esta es una gran multitud. De esos hermanos hay 146.010 hispanos. 146.000 hispanos, nada más que a 10 millas alrededor de nuestra iglesia. Si sumamos a eso nuestros pueblecitos donde cada uno de nosotros vive, que vivimos regados por todo Metro Atlanta, esta cifra sería las nubes. ¿Qué sentimos cuando sabemos que existe esa multitud tan grande, hermanos? ¿Cuál ha sido nuestra responsabilidad? ¿Estamos sintiendo compasión por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Hermanos, esa actitud tiene que cambiar. No es solamente sentir esta carga y emocionarnos. Es tener compasión como tuvo Cristo y ir donde están y predicarles el Evangelio. Y cuando lo estemos haciendo, que lo estamos haciendo en parte, nos vamos a dar cuenta que no damos abasto y entonces es el momento de pedirle al Señor más obreros a la mies. Y yo sospecho algo, solamente es una sospecha, que si nosotros hacemos eso, el Señor nos va a dar tantos obreros que entonces sí no cabemos aquí de ninguna manera. Porque el Señor es quien nos va a dar la ayuda para hacer esa obra. Amén. Y nos va a dar el dinero. Y nos va a dar las personas con nosotros. Pero mientras el grupo que estamos aquí no lo estamos haciendo, no tenemos moral para pedir ayuda delante de Dios. Para pedir más obreros. Cuando yo no soy ningún obrero. ¿Tiene sentido lo que digo, hermano? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Es lo que la Biblia enseña, sí o no? Hermanos, si tenemos que abrir los ojos y despertar y tener, hermanos, esa pasión que es la pasión de Cristo. Fíjense, hermanos, en el versículo 38 que leímos, hay algo, mira que yo he leído este versículo, hay algo que yo lo había pasado por alto, a no ser cuando estuve preparando este mensaje. Esa mies, ese campo, que son estos millones que están alrededor de nosotros que no tienen a Cristo, ¿es la mies de quién? Dice ahí. ¿De quién es el dueño? Dice, que envíe obreros, pide al Señor. La mies es mucho mejor. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es del Señor. Él es el dueño. Por esos 2 millones murió Cristo también. Ellos tienen la misma oportunidad y deben tener la misma oportunidad y el mismo derecho que tuvimos nosotros de escuchar de Cristo lo deben tener ellos también. Ellos son parte de la mies de Dios, del Señor, de Cristo. Así que estamos trabajando en su negocio. Estamos trabajando en lo que es de Él, en lo que a Él le pertenece. Él está con nosotros en ese trabajo y eso es lo más lindo, hermano, del Evangelio y de la Gran Comisión. Nos manda a trabajar, pero después que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Así que no es un trabajo que vamos a hacer solos. Le pedimos obreros al Señor, estamos trabajando, pero Él está a nuestro lado haciendo la obra. Gloria a Dios por eso, porque ninguno de nosotros puede convertir a nadie. Si no es el poder de Cristo, amén. El Espíritu Santo es el que salva a las personas, que transforma a las personas. Quiere decir que si Él nos manda solo y se queda atrás, no hacemos nada. Pero qué bendición que cuando estamos haciendo la obra, Él está con nosotros. Hermanos, y ahí podemos ver que Él dio autoridad y poder a su pueblo. Dice, sobre espíritus inmundos. Hermanos, mucho de esta ciudad, de estos terrenos, es terreno del diablo. Y ahí Él está, el príncipe, y haciendo lo que Él quiera. Y dirán, bueno, si Él está gobernando ahí, porque es una zona mala, es una zona de prostitución, es una zona de lo que sea.
El diablo manda ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros allí? Vencer al diablo. Porque autoridad nos dio el Señor, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Nos dio autoridad sobre espíritus inmundos. Quiere decir que si poderoso es el diablo, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que nos manda, nos dice que va a estar con nosotros y nos da su poder, nos da su autoridad. Y claro que Satanás es poderoso y no es de los temas que me gusta estar, como hacen algunos, poniéndole rao y tirándole para atrás, y tirándolo para aquí, y tirándolo para allá. Pero en el nombre del Señor tenemos autoridad para ser vencedores contra las huestes de Satanás. Leí esta ilustración, lo oí, del pastor Rogers el otro día, en uno de sus mensajes. Y él dice, Satanás todavía tiene poder. Pero dice, es el poder de la serpiente que le han cortado la cabeza. Y él decía, yo no sabía esto, que una serpiente venenosa usted le corta la cabeza y todavía esa cabeza tiene suficiente nervio y fuerza para morderlo y matarlo. Y ya es la cabeza sola. Aunque le queden minutos de vida. Dice, así es Satanás. Ya el golpe de muerte fue dado cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Pero todavía esa cabeza puede hacer daño. Pero ha sido vencida, hermanos, por Cristo. Y ese es el Señor nuestro, es el que va adelante. Es nuestro capitán, es nuestro cimiento, es nuestro esposo, nosotros como iglesia. Quiere decir que el que tiene poder está con nosotros, nos dio autoridad y podemos marchar adelante. Un trabajo maravilloso en el cual podemos marchar. Dice que nos dio autoridad sobre enfermedad, para curar enfermedades. Hermanos, yo tengo en mi corazón de que el crecimiento que el Señor nos va a dar va a ser a través de la oración, sobre todo a enfermos. Tengo eso en mi corazón. Yo creo que es del Señor. Estoy convencido que es del Señor. Que nosotros debemos salir a la calle no solamente a predicar y a entregar tratados, sino a orar por los enfermos. Orar por los enfermos. Saber los problemas que tiene la gente, saber cuál es su enfermedad, cuál es la carga que tienen. Y quizás aún antes de predicarle de Cristo, orar por ellos intensamente. Y estoy convencido, hermano, que en el nombre del Señor, el Señor se va a glorificar de tal manera, pero de tal manera, porque cuando ocurren milagros así, Señor, nadie puede hacerse meritorio de eso. Ninguno de nosotros tiene poder para sanar enfermos por nuestra fuerza, eso es el poder de Dios. Quiere decir que cuando en oración hacemos eso y el milagro ocurre, grandes cosas va a hacer el Señor con nosotros. Así que es tener clara la visión, saber a qué el Señor nos está llamando y saber que hay una multitud ahí esperando por nosotros. Vi un video de algo que pasó en la ciudad de Filadelfia en el 2010. En un mall, 650 cantantes profesionales de ópera se entremezclaron con la gente en el mall, en la época de Navidad. O bueno, fue en octubre realmente. Fue el mes de octubre. Y le dieron la tremenda sorpresa a toda esa gente en el mall, cuando el órgano empezó a tocar el Mesías de Handel. Y esa gente profesionales, sopranos, tenores, mezzosopranos, bajos, todos distribuidos, toda la gente empezó a cantar el Mesías de Handel, que la gente diría, pero los ángeles aparecieron, ¿qué cosa es esto? O sea, se imagina un coro de 650 gente regado con el órgano ese tocando, el mall ese, todo, y tú ves la gente, ¿qué es esto? Pero oyendo cantar tanta belleza. Definitivamente esa experiencia no creo que ninguno de ellos la olvidó nunca. Pero déjeme decirle algo. Yo dudo de que una sola de esas personas fue salva por haber escuchado el Mesías de Handel. A no ser que alguien después que terminara el coro predicara acerca del Mesías. Quiere decir que la emoción de una buena música no va a cambiar a nadie. Pero el mensaje de Cristo transforma. ¿Por qué quiero usar este ejemplo como ilustración? Porque las personas pueden ser sorprendidas por algo bonito y emocionante.
pero pueden ser transformadas por el poder de Cristo. Hermanos, eso es lo que la gente más necesita. Si esta gente se gastó el dinero, no sé cuánto gastaron o qué hicieron para darle ese regalo a esta gente con buena música. Hermanos, nosotros que somos la iglesia de Cristo, estamos llamados para alcanzar a esa gente y rescatarlos del infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que ha pecado, y todos hemos pecado, estamos condenados a no ser que nos agarremos de esa oportunidad que nos da Cristo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando miramos esta multitud y esta gente. Hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios se ocupa de ciudades y de multitudes. ¿Recuerda la historia de Jonás? Jonás fue movido por Dios no para una persona, para una ciudad, la ciudad de Nínive. En el corazón de Dios están las ciudades, están los barrios, están las subdivisiones. Ese es el corazón de Dios, esa es la multitud a la cual Dios nos ha llamado para que ministremos, para que enseñemos su palabra, para que prediquemos el Evangelio, para que sanemos o para que Él sane sus enfermos y sus cargas ser aliviadas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, cuánta enseñanza hay en tu palabra de cómo debemos comportarnos y qué es lo que debemos hacer. Entendemos perfectamente que tú nos enviaste para salvar a multitudes también, a predicar el Evangelio a multitudes. Yo te pido, Señor, que yo te suplico que sea tu Espíritu Santo quien toque los corazones de cada uno de nosotros, empezando por el pastor, todos los líderes de la iglesia y cada hermano de esta iglesia, a que entendamos la razón por la cual tú nos has puesto aquí en esta ciudad. En medio de tantos millones de personas, del cual 1% mínimo, te ha aceptado. Así que Padre Santo y Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a sentir por esta ciudad. Ayúdanos a ser parte de tu obra. Ayúdanos a ser obreros de tu mies. Y a pedirte más obreros para que tú aumentes tu iglesia como tú quieres para hacer la obra tuya. Así que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico que tú nos motives a todos nosotros a mirar con tus ojos a esta multitud que desamparada y sin pastor necesitan de tu evangelio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.